Año 2001, en un partido repleto de estrellas, Lazio y Juventus disputaron en el Olímpico uno de los partidos más legendarios de la historia del calcio. La Juventus salió de inicio con Van der Sar en la portería, una defensa conformada por Pesotto, Montero, Tudor, Birindelli, Davis, Tacchinardi y Conte como trío de centrocampistas, y en la ofensiva un mágico tridente con Del Piero, Zidane e Inzaghi. Por su parte, los laziales jugaron con Perucci bajo palos, Polonese, Negro, Nesta y Pancaro en la retaguardia, un dúo formado por Dino Baggio y Diego Simeone, Poborski, Verón y Nedved en la media punta y Hernán Crespo como hombre más adelantado. En un choque de alto voltaje, los locales anunciaban de sus intenciones en una incursión de Poborski rematada fuera por Nedved. La escuadra biancoceleste prosiguió en su ofensiva, con un testarazo de Simeone que se marchó silbando la cruceta. La vecchia signora no tardó en despertar, y tras una infracción sobre Del Piero, Pinturicchio botó la falta haciendo volar a Perucci que echaba el candado a su arco. Alcanzado el ecuador de la primera parte, la Lazio daba el primer golpe a su rival, en una contra electrizante que Crespo sirvió en bandeja para que Nedved anotase a placer. Con ventaja en el marcador, los laziales no bajaron el pie del acelerador. Birindelli abortaba un peligroso envío de Verón, y en otra gran jugada individual de la Brujita, nuevamente el defensa juventino se cruzaba en su camino. Por su parte, los bianconeros gozaban de una ocasión inmejorable, en un remate de Conte sacado por un heroico Nesta bajo la misma línea de gol. El duelo se jugaba a máxima intensidad y Davis veía la cartulina amarilla tras cortar el avance de Nedved. Instantes después, la Juve volvió a la carga con un remate de cabeza de Inzaghi, desviado a córner por la mano de acero de Perucci. Seguidamente, el 9 juventino le quitaba una golosa volea a Zidane. Y tras 45 minutos de puro vértigo y adrenalina, el partido se marchaba al descanso. Tras el paso por vestuarios, Ancelotti daba entrada a Trezeguet, y a los 23 segundos del complemento, un celestial pase de Verón era enviado por Crespo al fondo de las mallas. Tras aquel duro mazazo, la Juve dio un paso al frente. Un envenenado testarazo de Trezeguet estuvo a punto de derribar el arco laziale. Justo a continuación, Zinedine Zidane lo intentaba con un potente zurdazo, y Perucci volaba desviando una peligrosa aproximación de Trezeguet. Sin embargo, el choque se puso aún más cuesta arriba para los juventinos al ver Davis su segunda tarjeta amarilla después de una entrada sobre Simeone. No obstante, tan solo un minuto después, Zidane inició una impresionante cabalgada.
combinando con Del Piero, quien con una diabólica parábola introducía el balón en las redes. Con el duelo al rojo vivo, Poborský entraba como un puñal en el área y su disparo chocaba contra el pie de Van der Sar, que ahogaba el grito de gol en el Olímpico. La escuadra biancoceleste mostraba el colmillo afilado. Hernán Crespo volvía a exigir a Van der Sar y, mediado el segundo tiempo, el delantero argentino devolvió un balón a Nedved y el checo, tras quebrar a Birindelli, se sacaba un letal latigazo directo al corazón bianconero. En ese momento la Juve comenzó a perder la paciencia. Montero daba un manotazo en la cara a Poborský, aunque sería el jugador Laciale el que sería amonestado. Poco después la Vecchia Signora agotaba sus cartuchos en un córner botado por Zidane y cabezado por Del Piero, que fue bien despejado por Perucci. La Juventus se quedaba sin tiempo y, tras un pase de tacón de Zidane, Trezeguet mandaba el balón a las nubes. Finalmente, alcanzado el minuto 81, la Lazio asestaba la puñalada definitiva con el 4-1 anotado por Crespo. Los romanos fueron un vendaval imparable y, con todo a favor, Stanković mandaba fuera una inmejorable ocasión para poder haber logrado el quinto. A poco del final, el colegiado dejó pasar un golpeo de Trezeguet en la cara de Pesaresi, pero en la siguiente jugada, el delantero francés dejaba a su equipo con 9 jugadores tras propinar una patada negra. Con el pitido final, la locura se desataba en el Olímpico, siendo testigo de un legendario y mítico partido, escrito con letras de oro en la historia del fútbol italiano.